Bienvenidos a este video donde les hablaremos de la hiperinflación situada al país de Latinoamérica llamado Brasil. Mi grupo está conformado por Luis Asís, José Gabriel y mi persona Daniel Aldana. La hiperinflación se conoce como una subida descontrolada de los precios de una economía. Por lo general se le considera como una hiperinflación cuando la inflación aumenta en 4 dígitos anuales, es decir, más de 1000%. Por ende, cuando la inflación se acentúa y se sitúa fuera de control, se alcanza una situación en la que los precios de un país pierden su valor real. De este modo, la hiperinflación produce una reducción de la riqueza y pérdida muy notable del poder adquisitivo de los ciudadanos de un país. Como característica destacable de la hiperinflación es su duración, ya que suele desarrollarse en periodos cortos, es decir, momentos puntuales de un ciclo económico. Históricamente suele producirse en épocas de guerras de países, por el gasto elevado que provoca el conflicto, en crisis políticas y en graves momentos de depresión económica. La causa más frecuente y obvia de este fenómeno inflacionario es por la creación desenfrenada de dinero, tras una política monetaria expansiva muy agresiva o al darse una repentina pérdida de valor de la economía. Se trata de un tipo de inflación tan extrema que puede darse incluso subidas de precios hasta 1.000.000% anual. Situándonos en el país de estudio de nuestra hiperinflación, en el país de América Latina, Brasil, y en el contexto histórico en que se dio, damos a conocer las causas, ya que la economía de Brasil tuvo en 2015 su peor recesión en 25 años, afectando desde familias hasta grandes empresas. Como grandes causas de esto podríamos denotar estas 4, las cuales son: modelo agotado, ya que la diferencia es que antes la tasa de desempleo era tan alta en Brasil que las medidas del gobierno para estimular el consumo, como el aumento del salario mínimo, exenciones fiscales y subsidios para la adquisición de bienes, lograron mover la actividad económica. El problema es que cuando el mercado de trabajo pasó a estar apretado por una tasa de empleo a bajo nivel, comenzó a generar inflación, explica Rostacno. Y el gobierno dobló la apuesta, intentó controlar la inflación por la vía de precios administrados, lo que generó un problema fiscal enorme. Como segunda causa tenemos la crisis política, ya que algunos expertos señalan que la madre de la recesión económica en Brasil es la crisis política que se ha desatado en el país con un pulso intenso entre el gobierno y el Congreso. Hoy el problema económico más importante no es fiscal, sostiene Margarita Gutiérrez, profesora de macroeconomía en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Según Gutiérrez, si Brasil tuviera un ambiente político mejor, ya habría medidas en marcha para devolverle el dinamismo a la economía, pero como el gobierno no tiene una base aliada en el Congreso, no consigue aprobar ninguna reforma fiscal que indique una luz al final del túnel o una posibilidad de regresión del déficit primario a 2, 3 o 5 años. La causa de la hiperinflación en Brasil tenemos el problema de la corrupción, que según los expertos está hundiendo la economía brasileña, con un escándalo de sobornos de la petrolera estatal Petrobras que salpica bastante más allá del gobierno. La propia Petrobras otorga esperanza de desarrollo en Brasil por las grandes reservas de petróleo halladas en la profundidad del Atlántico, con un recorte de 25%, algo así como 32.000 millones de dólares, su plan de inversiones entre 2015 y 2019. La reducción de las inversiones de Petrobras tiene un impacto muy grande en el crecimiento económico, asegura Luciano Loseca, un especialista en economía industrial de la Universidad Federal de Fluminense, en diálogo con BBC Mundo. El escándalo de corrupción ha comprometido además a mayores empresas brasileñas, ingeniería y construcción, como Odebrecht.
Son firmas que solían ejecutar grandes obras de infraestructura que impulsaban el PIB, pero ahora lidian con arrestos, procesamientos de quienes eran sus ejecutivos. Los resultados oficiales divulgados este jueves señalan que durante 2015 la contratación en la industria brasileña fue del 6,2% y en los servicios de 2,7% respecto al año anterior. Solo el sector agropecuario registró un alza de actividad, aunque leve, 1,8%. Como última y gran causa tenemos a la crisis de confianza, ya que los economistas señalan que Brasil se ha visto perjudicado por un deterioro de la confianza de los mercados en su economía. Un reflejo de ello fue la reciente decisión de las principales calificadoras internacionales de riesgo de quitarle el grado de inversión al país, un preciado sello de buen pagador que le habían otorgado en la década pasada. A medida que el gobierno de Rousseff pierde recaudación por impuestos y pide dinero prestado a intereses mayores para combatir la inflación, la deuda pública de Brasil aumenta en relación al PIB, llegó al 66% en 2015 y se proyecta que este año seguirá creciendo. Debido a la marcada valorización de la moneda nacional, el país acumuló un elevado déficit en cuenta corriente, por lo tanto se volvió dependiente del ingreso de capital internacional y más vulnerable a choques externos. Así, después de 3 ataques especulativos contra el real, a saber la crisis de México de 1995, la crisis de Asia de 97 y la moratoria de Rusia del 98, el incremento de la tasa de interés ya no bastaban para impedir la fuga de capital y la continua pérdida de reservas forzó la devaluación del tipo de cambio de 1999. Como solución a este fenómeno, durante gran parte de los años 80 y comienzos de los años 90, América Latina y el Caribe se encontraba aquejada por la hiperinflación. En 1990, por ejemplo, 16 de los 20 países de la región tenían tasas de inflación superiores al 20%, mientras que al año 2018 solo 3 de esos países tenían inflación superior al 8%, según la cifra del Fondo Monetario Internacional. Los principales ingredientes de ese éxito fueron las reformas fiscales, las negociaciones de la deuda que permitieron a los países volver a tener acceso a los mercados de deuda y una mayor independencia de los bancos centrales. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, los gobiernos de Brasil aplicaron una serie de planes de estabilización que consiguieron reducir la inflación. Sin embargo, el éxito fue pasajero hasta julio de 1994, cuando el Plan Real consiguió reducir la inflación de manera permanente. El Plan Real fue un plan de estabilización económica ideado por el gobierno de Itamar Franco y desarrollado por el equipo de economía del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso, posteriormente electo presidente en 1994. De igual forma podemos decir y dejar como aseveración que la autonomía del Banco Central es fundamental para que un país pueda salir de una hiperinflación y es una de las recomendaciones de los economistas para superar el alza descontrolada de los precios.